Doctor, pues un tema que salió, brotó naturalmente, valga la expresión, a lo largo de todos estos programas, surgió muy al principio de la serie. Todavía cuando estábamos a las 4 de la tarde, ¿te acuerdas? Sí, así es. Tuvimos por ahí alguna manifestación, algún comentario, algún testimonio. De esto, de hecho, una hija, ¿te acuerdas aquella carta impactante de una hija con un hijo de su propio padre, que había ocultado durante muchos años? Y luego pareciera que se alejó el tema. Sin embargo, pues no acabamos de digerir esto cuando ya se presenta otro caso y el dolor que conlleva para quienes escuchan en cierta medida y para los protagonistas también de esto, un hecho como es el incesto. Quizá, repito, desde el punto de vista histórico, no dudando que la mitología, como todas las invenciones, las creaciones del hombre, se vaya volviendo verdad a través del tiempo y de la cultura y de la evolución de la cultura. Pero la mitología nos presenta casos de incesto, padre e hija, desde luego deificándolos, es decir, poniendo a los dioses como protagonistas, porque difícilmente también la historia y el mito se ocupan de los simples mortales como nosotros. Sin embargo, en esa enorme sabiduría de los griegos en la época clásica, al antropoformizar, al darle forma de hombre y costumbres humanas a los dioses, pues lo único que estaba haciendo era realmente no caricaturizar, sino mitificar, deificar, elevar a la categoría de actitudes concebibles en la divinidad todas las conductas inherentes al género humano. En otras culturas, incluso las mesoamericanas, y de las cuales queda testimonio, y desde luego toda la historia conocida de la humanidad, escrita y descrita, el tema del incesto prevalece en este tipo de relaciones. No el incesto con violencia, no el incesto delito abierto de abuso sexual, no, sino precisamente este incesto complaciente, este incesto donde existe la disposición entre un padre y una hija de vivir una relación amorosa, o entre un hermano y una hermana, que son las dos formas de incesto más frecuentes. La diferencia, repito, tiene que quedar muy claro, es que desde el punto de vista de la credibilidad, de la confianza o de lo que se lastima en el abuso sexual de un niño o de una niña, aquí paradójicamente existe todo lo contrario, sino una gran disposición, la exaltación de lo amoroso, al grado de creerse por las personas que practican este tipo de incesto que están llegando a lo sublime del amor, el amor más puro, llegar a la sexualidad con quien es de la propia sangre y para que entonces no la lastimen los otros hombres, o con el que me engendró y entonces estoy regresando a mi origen. Todos los argumentos que a través de la historia se han dado. En el mito histórico, como lo señalaba yo hace unos momentos, existe el incesto madre-hijo, como en el caso de Edipo, o padre-hija, como en el caso de Electra, pero aparentemente disfrazados por la ignorancia. Yo no sabía que él era mi papá, yo no sabía que él era mi mamá, y sentí un gran atractivo. Esto que en el cine, y en el cine reciente, o en algunas novelas de la televisión, ha aparecido, pero en la forma de incesto hermano-hermana. El hermano que quedó por allá, o el que era hijo de otra mamá y que estaba en otra parte, y después se encuentra y hay una gran atracción entre los dos, y se da la trama en que se enamoran y ya aparece... Pues acuérdate de la mujer del puerto, ¿no? Aquella con hay infinidad de casos tratados, vueltos a tratar con la misma temática. Y claro, en el momento preciso, pues en el cine o en la novela, los hermanos se dan cuenta que alguien se los dice y entonces se separan con un gran dolor, y la película acaba en esa parte de suspenso donde la hermana se va a llorar su dolor y el hermano también.
Entonces, este tema pareciera ser inagotable. Y esta es la dimensión que ha sido socialmente aceptada del incesto. Incluso familias enteras, lo digo porque la señora se siente cómplice, familias enteras y generaciones de familias han tolerado esta forma de incesto. O bien aquel que en las comunidades rurales o en algunas comunidades urbanas todavía se ve en México, de un hombre con actitud caciquil medieval, de señor feudal, que tiene relación sexual y marital, entre comillas, con varias hermanas, no de él, sino con la hermana de la esposa, con otra hermana de la esposa, y engendra hijos con todas ellas. Y después pasa también a hacer uso sexual de las hijas de esas madres, hermanas entre sí. Consecuencias emocionales de esta forma de incesto no son tan severas, tan graves como pueden ser en el abuso, en la violación de una hija, o de una sobrina, o de una hermana, o de una prima, etcétera, que es la forma de incesto que más hemos escuchado aquí y que deja una huella brutal al grado de que han sido calificadas por los y las especialistas estas víctimas como sobrevivientes de abuso sexual. Sin embargo, que quede claro, no es que nosotros estemos diciendo que un incesto es malo, es punible, hay que atacarlo, hay que castigarlo, y el otro no. Para nada, para nada. Sin embargo, el drama es diferente. El drama es diferente porque si nosotros encontramos a una niña o a un niño, o ya adultos en disposición de decir, sí, a mí me violó mi papá y yo me sentía muy mal y me tocaba y era asqueroso y no lo he podido superar y esto ha afectado mi vida entera y yo tengo en la actualidad como adulta aversión al sexo, no quiero saber nada de los hombres y mi matrimonio se está yendo al precipicio por esto, a escuchar a una hija que dice, no, bueno, pues, es que mi papá, para mí es lo máximo, y no es cierto, lo que pasa es que nos queremos mucho y que nos vamos juntos porque él me está cuidando. Toda esta trama, donde se va definitivamente a mediatizar, a suavizar el crimen y el delito llamado incesto. Yo quisiera decir a la señora que esto es tan importante que vale la pena que se trate de nueva cuenta. Yo le pido su testimonio para el libro, pero me gustaría también que un poco más ordenada y sin tanta angustia como sucede cuando públicamente se confiesa algo. Incluso redactara, se pusiera a escribir todos aquellos elementos donde aparece su visión, la de ella, de lo que empezó a percibir en el ex esposo y la hija, cómo va evolucionando esto por épocas, cómo se va percatando, qué evidencias y sobre todo, de qué manera va siendo afectada su naturaleza, la de ella. Porque fíjate que al principio del retorno de este criminal, lo que mediaba en esa aceptación del regreso era que ella, nuestra amiga señora Lucina, tenía la esperanza de recuperar su familia. ¿Después de cuántos años? Después de 13 o 14 años. La señora ya tiene 21 años de divorciada y sigue sufriendo lo mismo, sigue alrededor del ex esposo y aquí casi podríamos hablar por primera vez de la ex hija, ¿verdad? Dice, porque ella pensaba que una mujer, ella piensa que una mujer sin un hombre no vale nada. No vale nada. Imagínate, otra vez llegamos al trasfondo cultural de la permisividad que la mujer puede tener de la conducta de la pareja. Yo le permito que haga todo con tal de que no se me vaya, con tal de que yo no me quede sola. Primero muerta, a divorciarme. Ya hay que soportarlo todo porque es la cruz que me tocó llevar y yo, en mi familia no ha habido nadie divorciado, yo no voy a ser la primera y ni modo. Y lo que haga él allá afuera a mí no me interesa mientras yo esté en mi casa. Todas estas premisas de la incultura, de la desinformación que han hecho que la permisividad haya sido una constante en la sociedad mexicana, refiriéndonos a esto desde luego, aunque hay otras áreas donde la permisividad ha llegado a tal extremo de sentir como natural y hasta loable, en algunos casos, la traición de una hija hacia una madre o hacia un padre. Porque la traición
se puede manifestar de muchas maneras. Aquí fue una traición abierta, la deslealtad emocional, sexual, conductual y laboral de una hija. En otras es otro tipo de deslealtad, en otros es otro tipo de traición o de infidelidad, pero en el trasfondo el valor negativo, sancionable y cuestionable de una actitud así es el mismo. Un desleal. Por eso a los desleales se les llama también malamadres, perdonando la expresión. Un desleal, un traidor, es un malamadre. Si hay un afecto natural que pudiéramos tomar en consideración exclusivamente como un punto de partida del proceso de aprender a amar, es el que se le puede tener a los padres. Ya sabrán ellos si se ganan el amor o no. Ya sabremos los hijos si los queremos o no. O ya sabremos los seres humanos si trabajamos profundamente para rescatar a veces amores con los hijos que han sido fracturados o lastimados por la incomprensión. Pero llegar a la traición y a la deslealtad es algo que a través de la cultura ha sido muy sancionable. Si yo no quiero a mis padres, nada más no los quiero. Pero de ahí a la traición y a la exhibición pública de las deslealtades hay un tramo muy grande. Pero fíjate qué difícil situación en la que está Lucina, porque son varias aristas las que habría que pulir ahí, doctor. Uno, su propia condición como mujer, invalidada porque no tiene un caballero junto. Porque no tiene un hombre. Digo, por ahí empezamos. Después la relación con la hija, que ese es el otro asunto. Y luego el incesto con el padre de esta chica. Entonces, son como diferentes niveles en los que... Y otro más que yo agregaría, la adicción por odio. Sigue pendiente la señora, sigue enganchada. Exactamente. Y lo dice el hijo de 23 años. A mi mamá solamente le importa a ella, la hija. Pero aquí el hijo también muy saludable, porque saludable digo... Al hablar del padre dice ese señor, pero no está mostrando una actitud desleal, porque aquí la deslealtad y la traición la comete el padre y la comete una hija. Entonces, tiene tantas aristas que es verdaderamente trascendente como para que el público no haga un esfuerzo muy grande como todos los que han hecho, en mostrar con todo su valor el testimonio de lo que crean, de lo que conozcan o de lo que hayan visto, para ayudarnos, a nosotros como comunicadores, a un servidor como médico psiquiatra, que necesita de la experiencia de ustedes para poder transmitir a los pacientes un poco de orientación correcta, informada, en base a testimonios vivientes. Y otro, la información que tenemos necesidad de plasmar para el público, para que sepa que detrás de los muros de muchas casas está la violencia intrafamiliar, está la traición, está la deslealtad, está el crimen, está el delito, aunque también puede estar en las calles. ¿Por dónde empieza Lucina a trabajar? Yo creo que es un caso en el que se tiene que trabajar mucho. Desde luego a mí me gustaría en un grupo para relaciones destructivas, para las relaciones destructivas. Esto es un caso que seguramente ahí podrá encontrar respuesta, y si ella acepta de buena voluntad esto que yo le hago como una propuesta, de hablar conmigo. De trabajar. Bueno, doctor, continuamos con nuestro trabajo. Aquí me dejaron con la reflexión con el tema de la deslealtad. Porque bueno, una de las cosas que frecuentemente hemos escuchado a lo largo de todos estos años ha sido la deslealtad entre pareja, ¿no? Y no me refiero a infidelidad, que es un tema, bueno, que bastante conocemos, sino deslealtad. Esta falta de afinidad, esta falta de apoyo, esta falta de solidaridad en el buen sentido de la palabra, que a veces requieres de la pareja, que requieres de los hijos, y que requieres a veces, bueno, pues de la gente con la que te integras de mil maneras. Puede ser en el trabajo, puede ser en la casa, puede ser en la familia. Yo recuerdo con qué profundo sentimiento de cariño, hace muchos años cuando yo era pequeño, pues se hablaba de la lealtad de algunas servidoras domésticas que permanecían en casa
Por décadas. Y quebraba el señor en su negocio y se quedaba uno sin dinero y la trabajadora decía, no señora, no señor, yo me quedo con ustedes aunque no me pague, ya saldremos adelante, y ayudaba a trabajar al señor o a la señora en esas muestras verdaderas de la gratitud, que parece ser que es un valor que se ha perdido. Simplemente, fíjate, una lealtad con el otro por gratitud. Pero en el caso del incesto no va más allá de la gratitud, Ah, de no, la no, no, ingratitud. sí, no, por eso te decía yo que me quedé reflexionando, hablando del incesto, y me pasé a empezar a pensar en la deslealtad en la pareja o en los hijos. Que Pues es mira, otra cosa, ya nada más es deslealtad. Sí. Aquí es el caso de Gabriela, una niña de 13 años, doctor, que el primer contacto que tuvimos con ella fue una llamada que decía, doctor, ¿cómo le puedo hacer para sacarme todo el rencor que traigo contra la familia de mi papá? ¿Algún libro que me aconseje o a dónde puedo acudir? Gaby, buenos días. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ya estamos al aire. Muchas gracias por esperarnos. Hola, yo estoy muy bien. ¿Y ustedes? Pues también contentos de que te hayas comunicado con nosotros, pero sí queremos saber un poquitito más, Gabriela, de lo que te pasa. ¿Cómo es este asunto de que tienes un gran rencor para con la familia de tu padre y tu propio papá? Bueno, cuando yo era chiquita, mi papá era un alcoholiquín, pero de los de primera. Ajá. Y, ¿Sigue siendo alcohólico? No, ahorita ya no. Ajá. ¿Está en algún grupo? No, pero bueno, no sé, yo creo, hasta ahorita, yo tenía como unos 4 años, así como que ya dejó de tomar. Ya dejó de beber. Pero yo no me he enterado así de que, se puso bien borracho. Ajá. No, para nada. Entonces, cuando tú lo recuerdas de chiquita, lo recuerdas alcohólico. Ajá. Ajá. ¿Qué más? Bueno, mi papá tenía mucho a pegarle a mi mamá. Uh-huh. Y un día ya se cansó mi mamá y mis tías y todo y lo metieron a la cárcel. Ajá. Y bueno, ya no le pegaba a ella, me pegaba a mí. Entonces ellos decían, ay, híjoles, bueno. ¿Él salió de la cárcel después de ese Sí, los pudieron sacar. Ajá. Sí. Y entonces ya no le pegaba a tu mamá. No, ya no. Pero te pegaba a ti. Ajá, ¿Y claro. tu mamá qué hacía? Ahí va. Entonces mi mamá nada más, ya Jorge, déjala, está muy chiquita, déjala. Y yo, pero nada más así tan tierna, yo una mujer valerosa que es capaz de meter al botellón a un golpeador, ajá, ¿a poco pero así no, defiende a su hija? O sea, mis tías fueron así como que la que le ayudaron, porque mi mamá lleva bien golpeada a la casa de mis tías. Ajá. Y ya pues mi hermana, la más grande, fue y les avisó, ya se vinieron acá y todo, la broncota. Y y yo es lo que tengo también con mi mamá. Ay, me acuerdo así, como me pongo las noches a pensar, mi mamá no me defendía para nada más, decía acá, ya, agarraba a mi hermanita, la más chiquita, Sí. y ya nada más la abrazaba, y ya Jorge, ya déjala. Y yo decía, yo digo, bueno, hasta ahorita digo, ay, qué mala onda. Pero yo, ay, no sé, hasta siento bien feo cuando veo a mi mamá que está llorando por mis hermanos, y digo, ay, por mí no llora. Así como que tengo mucho coraje contra de ella. En contra de tu mamá. ¿Cuántos hermanos son además Entonces de ti? el coraje contra de la mamá. De la mamá, no es contra el papá. Ajá, también con mi papá, porque, con mi papá porque me pegaba mucho. Ya luego, ya ahorita como se juntó con una mujer y todo, pues más coraje. Yo siento como yo siempre me granjeé más con mi papá aunque me pegaba. Ajá. ¿Que se juntó con quién? ¿Perdón? ¿Que se juntó con quién? Con una señora. ¿Y no te gusta que se haya ido con ella? No, hasta ahorita no. Bueno, yo cuando me enteré tenía ganas de ir a conocerla. Yo ya que agarré que fui con una de mis amigas. Ya pues ya fui todo y no estaba. Y le pregunté a mi tía si es cierto que mi papá se casó. Y ya que me cambió de conversación y me dice, le voy a decir a tu papá que vaya a hablar contigo. Le digo, sí, ya me fui. Y ya no, llegó mi papá a la casa, a la escuela y nos invitó a la comercial. Ya no, que mi esposa está mejor que Talía. Y yo me empecé a reír. Y ya no, pues ya nos invitó a la comercial y pues, ¿Mejor que Talía en qué, perdón, en la voz? ¿Perdón? ¿En qué está mejor que Talía? ¿En la voz? En todo el cuerpo, yo creo. Bueno, pero a ver, dime una cosa. ¿Desde Órale. cuándo tu papá no vive con tu mamá? Hace 3 años. 3 años. Ajá. ¿Por qué se fue? Bueno, porque todos mis hermanos lo corrieron. Sí, todos tus hermanos, ¿cuántos son en Somos total? 6. 6 bueno, hermanos. 4
no son, o sea, son mis medios hermanos. Nada más tengo una hermana más chiquita que yo. A ver, espérame, entonces, los 4 primeros Ajá. son hijos de quién? De un señor. Bueno, o sea, mi mamá. Sí, bueno, de tu mamá, de un primer matrimonio Ajá, de tu mamá. Ajá. Ajá, los 4 primeros. Ajá. Y las 2 últimas, o sea, tú y tu hermana, la Ajá. chiquita, son hijas de este papá golpeador alcohólico, Ajá. que se acaba de ir hace 3 años. Ajá. ¿Qué pasó con el primer esposo de tu mamá? Bueno, pues, por lo que yo sé, pues, se juntaron y todos se casaron formalmente y todo, y ya luego, pues, ya surgieron los problemas y que yo me voy de aquí, que no soporto a mi mamá, que se fue, y así ya. ¿Quién se fue, sí, él o ella? Ajá, se fue. Él. ¿Él o ella? Ella se fue. Porque no lo soportaba. Ajá, porque no lo soportaba, o sea, ¿Y que también, él Perdón, también andaba mijita. con una señora. ¿Qué Por eso. pequeños defectos tenía este señor para Ajá. que tu mamá no lo soportara? Porque, o sea, bueno, estuvo todo bien el señor y todo, ¿no? O sea, pero que mi papá mi mamá notó unas, sí, como que ya no era igual, que porque, o sea, ya andaba con una mujer, es lo que yo sé. Ah, esto es, muy Y bien. por eso se separaron. Muy bien. Ahora, necesito la pregunta para el doctor porque ya me tengo que ir a Metropolitano. Sí. Gabriela, ¿cuál es la pregunta para el doctor? ¿Hacia quiénes tienes rencor, como acabas de decir? Pues hacia mi mamá y hacia mi papá. Ajá. Así, juntándolos, sí. O sea, mi pregunta es, ¿qué puedo hacer contra tanto rencor que tengo contra él? Porque yo sí siento bien feo. Me acuerdo de eso y ya empiezo como empiezo a llorar. Yo ya decirle, me gritan, Gabriela, sale de tu recámara, ven. Ya, cállese, señora, ya no la quiero ver nada. Muy Así, bien. contra mi papá también me habla mi abuelita de San Luis Potosí. Ujú. Sí, abuelita, ajá, lo que usted quiera. Que quiero que vengas, mija. No, abuelita, yo quiero no quiero ver a mi papá. No Bien. quiero verlo, la verdad no quiero verlo. Muy bien. Gabriela, me tengo que ir. Sí. Me tengo que ir a Metropolitano. Te agradezco mucho tu testimonio. Regresando la respuesta del doctor. Gracias, Ujú. buenos días. Sí, Doctor Gabriela. Y su rencor. Bueno, pero es que me quedé con el tema de las puñaladas. No, ese es otro asunto. Sí. Ese es otro tema. Pero el de Gabriela y ¿Mandé? su malestar. Y su malestar con un papá que la golpeaba, una mamá que no la defendía, una mamá que pues ya trae una historia también de relaciones no muy saludables. Pues disfuncionales. Y creo que la niña creció en un ambiente en donde sería difícil que hubiera expresiones reales de amor adulto. Consecuentemente, sus sentimientos hacia los padres, y producto, obviamente, del ambiente y de las características de ambos, pues es el resentimiento. Resentir quiere decir volver a sentir, y no es más que la expresión de aquellas sensaciones o aquellos sentimientos que quedan guardados, se pudren, nos envenenan y nos hacen daño y hay que sacarlos. Yo quisiera, Gabriela, que te dieras primero que nada la oportunidad de leer un libro que hemos recomendado mucho. Es un libro impactante, con muchos testimonios, como se acostumbra de unos años a la fecha, y es un libro que se llama Padres que odian. Este libro está escrito por una autora norteamericana, Susan Forward, que hemos recomendado sus 3 libros publicados en castellano hasta el día de hoy, y la editorial es Grijalbo, donde vas a encontrar mucho de lo que tú sientes de tus padres hacia ti. Pero yo quiero también que tú ayudes con tu pensamiento, tu sentimiento y tu resentimiento a tratar de que algún día se escriba el libro de los hijos que odian. Hemos estado nosotros tomando el tema de las hijas que odian a su madre, porque quizá en el consultorio la relación odio-amor más frecuente entre padres e hijos es el de madre e hija, quizá porque el número mayor de pacientes que cuando menos me toca a mí ver en consulta son mujeres. Y sería muy interesante que muchas hijas nos hablaran del odio que tienen contra el progenitor, contra el papá. De la misma manera que habrá, en sentido contrario, como en el primer caso, pues hijas que estén enamoradas del papá. Pero todo testimonio de un joven, todo testimonio de una hija es fundamental para que sigamos entendiendo todo lo que significa las relaciones padres e hijos. Primero, el amor no se da por naturaleza. El amor no se da por generación espontánea. El respeto, la gratitud y la admiración de unos a otros se gana. Y es nuestra tarea como padres, y habrá sido o seguirá siendo nuestra tarea como hijos,
el tratar de decidir libremente qué hacemos para ganarnos cada 24 horas el respeto, la admiración y el amor de quiénes son hijos o de quiénes son nuestros padres. Aquí hay una llamada de la señora Blanca Farfán. Doctor, es una mujer muy joven, tiene 25 años, y dice que hace 15 días dio a luz a unas gemelitas. Ya tengo una niña de 5 años, pero está muy triste. Yo creo que le tiene celos a las recién llegadas. Solo quiere dormir. ¿Cómo le hacemos para tratarla? ¿Qué puedo hacer para llevarla bien con mi hija? Mire, si en ocasiones existe la celotipia natural de un niño porque nazca el hermanito, imagínense lo que es cuando existen 5 años de diferencia entre uno y otro, y además en lugar de una competencia sean 2. A veces se supone que el ritmo que debe haber o el espacio que debe haber entre un hijo y otro, aplicando cualquier principio de lógica, de sentido común y de conocimientos demográficos, debería ser de alrededor de 2 años y medio, para que el término de atención, lactancia y cuidados que hagan que la madre permanezca con los hijos se reduzca. Después de 5 años a veces se interrumpe ya una rutina que se tenía de paternidad, de maternidad, de funcionamiento familiar, etcétera. Entonces es lógico que la niña esté enojada y esté deprimida y lo esté manifestando así. A pesar de que su pediatra pueda reafirmar, ratificar o rectificar en su caso, lo que yo le quisiera decir, me parece que es indispensable que en este momento y durante unos 2 o 3 semanas se le dieran 10 miligramos de imipramina por las noches, a las 7 de la noche más o menos a la niña. Es una pequeña grajea en forma de corazoncito, no sabe ni fea, se la pueden tomar sin agua. Y si usted quiere, le podríamos decir no sé si decir mentira piadosa, ese es un corazoncito de cariño para que te lo tomes, mira, tómatelo, te queremos mucho, mostrarle cada vez más abiertamente el cariño con contactos físicos. Y siente a esta niña de 5 años en sus piernas, señora, y que la ayude a ir reconociendo las conductas de las hermanitas. Haga que las toque, haga que las cargue, sobre todo sosteniéndolas a usted, y de una manera manifiesta también, hágale saber que el ser madre no es fácil, que cuesta trabajo, que no es que usted esté encantada de la vida con la maternidad, que cuesta trabajo porque usted se está desvelando, no la está pasando bien con la comida, le molestan a veces los pechos, le duelen, a veces las niñas succionan muchísimo, usted se tiene que despertar a cada rato, se siente muy cansada, le duele su espalda y usted quiere que ella la ayude, de manera tal que la niña también entienda que la maternidad tiene un pago emocional y un pago físico. Y no sienta que están las 3, usted y las 2 niñas, en el paraíso y ella está más o menos alrededor del infierno. Hágala participar de la maternidad y verá cómo la niña va a responder. Pero vamos a dar 3 semanas el imipramina. ¿Qué tanto, doctor, en estos momentos también es un buen pretexto para integrar al papá en este proceso? De veras existe el papá, ¿verdad? Sí, sí, bueno, hay veces que el papá lo integras justamente a esto, que ese es otro de los que se siente desplazados. Sí, no señores que sí. No el partido de los desplazados, pero ¿qué tanto justo es el momento que el papá puede juntarse con la niña? Pues darle atención, salir, vamos a ayudar a mamá, vamos a dejarla descansar tantito, el papá apoyando también esa parte con la Pudiera hija. ser, porque si bien recuerdo alguna época de mi vida, sí, efectivamente la sensación de desplazamiento es muy intensa, se siente uno casi como desempleado, ¿verdad? Pero además, sin prau, que es perfectamente comprensible. Absolutamente comprensible, pero eso no quiere decir que no se sienta uno muy mal. Es muy comprensible que la señora no quiera, no pueda o no deba. Pero también uno se siente mal, pues el mandil hace falta. No me estoy refiriendo a los genitales, lo que hace falta es el mandil, el apapacho, se siente uno hasta traicionado, entre comillas, ahora que el tema de la traición estuvo de moda. ¿Por qué se tiene que fijar en la escuincla si yo soy el mero petatero aquí? Pero eso no habla de que el papá está como inmadurón, porque al final de cuentas... Por eso estaba yo hablando de mi caso personal. Yo todavía no he alcanzado la madurez suficiente para recuperarme de estas cosas.